Bien, entonces vamos a seguir con la etapa del análisis del problema. Obviamente aquí estamos considerando que sea un triángulo normal, un triángulo equilátero, nada de escaleno ni isósceles, no me acuerdo cómo se llaman. Los triángulos, entonces nosotros vamos a considerar el caso normal, un triángulo normal. Un triángulo como por acá. Dejar ver si hay un triángulo por aquí y un triángulo como este. Algo aquí, algo así normal. Nada de cosas extravagantes. Entonces, un triángulo normal. Equilátero, no sé cómo se llaman. Creo que sí se llaman equiláteros. Entonces ahí está el triángulo normal. Entonces, pues necesitamos analizar más a fondo el problema para, pues, asegurarnos que no hagamos código a lo tonto, sino que haga realmente lo que el programa pide. Como ya vimos, pues puede que nos pidan, ahora sí que el código estático, es decir, para unas medidas concretas, o que nos lo pidan determinando los requisitos como entradas del usuario y cuáles son las salidas. Entonces, un análisis del problema pues puede ser, en este caso, asegurar que sea un programa fijo con medidas concretas o dinámico, como lo quieras ver, fijo dinámico, es decir, pidiendo la base y la altura al usuario. Entonces esto tenemos que considerar, entre otras muchas cosas. Aquí podemos, como te dije yo en los videos anteriores, cada una de estas etapas de los 7 pasos para un algoritmo, pues ahora sí que se pueden desmenuzar y da para un curso completo. Entonces nosotros vamos a tomar los casos más principales. Otro análisis que pudiéramos hacer aquí es que preguntar si las medidas aceptarán punto decimal o solo números enteros. Esto también pues tiene que considerarse mucho, porque a lo mejor pues tú puedes hacer un programa, a lo mejor eso no te lleva mucho tiempo, puedes hacer un programa que acepte punto decimal y a lo mejor quieren puros números enteros, o que pidan puros números enteros sin punto decimal, o ambos. Entonces, pues ahora sí que esas son dos consideraciones que podemos hacer en el análisis del problema. Entonces, en el caso de programas más complejos, habría que decidir también, por ejemplo, los tipos de, por ejemplo, si estamos importando archivos estamos importando información de un archivo, puede que la base y la altura sean tomados, por ejemplo, de un archivo. Entonces, si hay varias formas de resolver el problema, pues debemos considerar las alternativas y elegir la mejor o más adecuada. En este ejemplo, como estamos viendo, pues la entrada del programa, en caso de que nos lo pidan dinámico, la entrada del programa pues es la base y la altura. Y la salida en este triángulo, la salida de nuestro programa, pues sería el área del triángulo como tal. Entonces, pues solo necesitamos saber cómo calcular el área. Entonces, para resolver nuestro problema, necesitamos saber cómo calcular el área del triángulo. Si la base, en este caso, es, por ejemplo, base altura, y la base, en este caso, base triángulo, y la altura, pues por ejemplo, sería, en este caso, altura triángulo, pues entonces el área se calcularía así. Vamos a ponerle área es igual, en este caso, a base triángulo por altura triángulo, base por altura triángulo, entre 2. Acuérdate que 2 en este caso pues es una constante, siempre es por 2. Entonces, para calcular el área del triángulo, pues sería base por altura sobre 2. Entonces, considerando que el área, aquí déjame ponértelo por acá, base, considerando que la base sea, en este caso, vamos a ponerle base, y acá pues sería la altura.
altura. Entonces, así quedaría, por ejemplo, nuestras variables: base triángulo y altura triángulo. Obviamente, todo esto, pues desde ahorita quiero que aprendas desde ahorita que cuando usemos variables aquí en programación, lo más normal es poner nombres de variables lo más descriptivo posibles para que sea más fácil de leer nuestro código. Fíjate cómo aquí estamos siendo más explícitos: base triángulo y altura triángulo. Entonces, pues así se calcularía el área de un triángulo: base triángulo por altura triángulo. Entonces, fíjate, vamos a ver otro término acerca de, como te decía, para nuestro problema, pues ahora sí que la entrada del programa sería la base y la altura. Los datos iniciales sería la base y la altura. Y la salida o el resultado de nuestro programa pues sería el área del triángulo como tal. Entonces, vamos a ver el término entrada y salida aquí en programación. Entonces, un programa aquí en programación, valga la redundancia, una app en programación se divide en 3 pasos de manera muy general. Vamos a ponerle por acá. En este caso, pues así. Y entonces se divide en 2. Básicamente viene siendo, en este caso, la entrada. En este caso, el procesamiento. Procesamiento de datos. O simplemente procesamiento. Y como salida, pues, más bien sería en este caso, vamos a ponerle aquí, salida. Entonces una aplicación, vamos a ponerle por acá, una aplicación, pero vamos a dejarlo ya para el siguiente video. Bendiciones.